Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este canal y ahora tengo una sorpresa que fue para mí, que uno de mis hijos me hizo otro regalito, que eran, ahora lo van a ver, déjenme ver, muy bonitas para mí, que yo siempre usaba otro tipo de agujas, pero estas están como muy bonitas. Ahora les enseño. Déjenme ver, miren. Aquí, aquí está mi cajita que ya la desarmé hoy día. Miren esta hermosura. Ay, mírenlo. Mírenlo. O sea, solamente de ver la cajita ya para mí es bastante felicidad. Ay, he tenido estos días dos sorpresitas muy bonitas. Miren, ya tiene, qué bonita. Miren, está hasta su brochecito para abrir. Miren, qué lindo. Miren. Wow. Miren, lindo. Uy, acá viene como un pañito. Sí, qué bonito. Un pañito. A ver, déjenme ver. Aquí hay una esponja. Y miren esa belleza. Uy, qué lindo. Esto es todo de terciopelo. Solo la cajita es linda la cajita. La voy a poner así. Miren, estos son unos crochet para tunecino, que yo siempre había querido. ¿Por qué? Para tejer prendas largas, que tengan que tener muchísimos puntos, y con esto nos facilita. Miren, aquí están los cables. Ay, no sé, debe escucharse medio raro hablar así, pero uy, me engrío yo solita. Miren los colores, es todo doradito. Estos son los conectores. Hay de diferentes tamaños. ¡Qué lindo! Miren, este es de 80, acá viene su número. Este es de 80, el que acabo de sacar es de 100, o sea, este es más larguito, este es de 80. Ay, no sé, qué emoción, qué emoción. Son muchos años tejiendo, la verdad. No es que de la noche a la mañana uno tenga o reciba sus regalos. Estos son para ¿cómo se llama? Colocar los conectores. Acá hay unos aparatitos, estos de aquí. Ay, qué lindos. Todo es lindo, hay que probarlo. Vamos a ver. Aquí hay otro cable. Miren, este es de 60. Qué lindo. Ay, es como uno se vuelve chocha, disculpen la emoción. Así como yo me emociono cuando veo videos que alguien enseña algo, algún producto, de verdad también me emociono. Yo soy la de las que se emocionan cuando otros se emocionan. Esa es la verdad. Lindo está. Ay, ya no veo la hora de usarlos y hacer, porque tenía pensado hacer cositas o una colcha también con, con estos agujas de crochet tunecino. Miren, esto es un más chiquitito. Este es de 40. Miren, qué lindo. Este es pequeñito. A veces el de 40 no es tan necesario porque se puede hacer con una aguja tunecino un poquito larga, como las que vienen de 35 centímetros. Se puede usar esa, no es tan difícil. En cambio las de 80, 100 y perdón, ¿cuál fue la otra? 100, 80 y 60, sí. Miren. Ay, acá están los topes. Miren estas cositas. Vamos a ver. Vienen de colores. 4 topecitos. Ahora los vamos a probar. Miren. Uy, son toditos de color metalizado. Lindos, ¿verdad? Ay, no sé, qué emoción. Ah, ya me emociono. Miren, acá están los topecitos. ¿Qué más ha venido acá? Ah, miren, vienen marcadores. Qué lindo, una bolsita con marcadores. Miren, un centímetro. Lindo este centímetro. Ya tengo, así que no creo que lo use por ahora. Y vienen las agujas. Me encantan estos estuches con, miren, con las agujas. Wow, vienen bastantes.
Miren, son toditas agujas que no tienen punta, son de diferentes tamaños. Qué lindo. Ay, emocionante, emocionante. Miren, pequeñitas, más grandes. Vamos a ponerlas aquí. Vamos a tapar este pomito. Ya no hay aquí. Aquí es una bolsita que viene. Vamos a ver ahora. Ay, los crochets, qué hermosos. Creo que... A ver, voy a presionar, sí, porque para sacarlos así es un poco difícil. Miren este, ¿qué dice aquí? Este es 3 milímetros, tiene el de 3. Vamos a presionar aquí. Ay, sí, yo presiono aquí porque tengo cajas de colores grandes, porque también me gusta pintar y hacer mis cositas de arte. Entonces, a veces para sacar un color de alguna caja de colores es difícil jalarlas de por aquí, del centro, en verdad, se los digo, no es fácil. Entonces yo acostumbro a presionar aquí, ¡pac!, sobresale un poquito y es sumamente sencillo. Es un truco que yo me hice porque a veces se me dificultaba sacar los colores. Entonces este es el 3.5. Ay, qué emoción. Parece cuando a un niño le regalan un juguete. En serio, se lo juro. Este es de 4 milímetros y todos son doraditos, hermosos. No sé cuánto tiempo irá a durar los colores dorados, pero parece que son buena calidad. Sobre todo que son útiles. Lo importante es que sean útiles. La caja es linda, todo es lindo, pero la utilidad es lo que a nosotros nos sirve. Este es de 4.5. Ups. Perdón, este es de 5 milímetros. Ay, una chica con su nuevo juguete. 5.5 milímetros. Ay, qué emoción. Ya los quiero usar ahorita. Así, ahorita mismo, hasta apagar y empezar a tejer algo. Este es de 6 milímetros. Otra cosa que les quiero decir es que cuando tejan tunecino, sí o sí, tienen que usar un crochet unos 2 puntos más de lo que le pide la lana y hagan siempre su muestra, porque el tunecino tiene una característica que si lo tejen con un crochet que dice justo, les va a quedar todo muy apretado, más que en el crochet. A ver, vamos a ver esta, creo que me quedé en el 6, perdón, este sí está más gordita, un poquito más fastidiosa. El 6.5, lo que casi no viene ese número, 6.5. Vamos a ver. Ay, este también está un poquito gordita. Este es el 7.0. Vamos a ver. Siempre presionando es buena idea. Este es el 8, un gordito lindo del 8. Vamos a ver este. Wow, este ya es el 9. Ya se siente el peso. Se siente el peso, pero están sumamente, ay Dios mío, hermosos. Y este es el número 10. Miren este gordito. Este es el número 10. Voy a poner un cable, digamos, a un medio aquí, en el 5.5. Vamos a ver una instalación. A ver, déjenme ver. Ya está. Entonces, aquí tiene también un huequito, que creo que es para usar con uno de... ¿Dónde estaba? Con uno de estos aparatitos para ajustarlo. Ya eso lo tendré que probar más. Pero en teoría es así, ¿verdad? Y este gira. Son los extensibles. Pero como les digo, yo siempre he usado incluso de madera. Tengo tunecinos de madera. Ya, entonces aquí ajustamos bien. Y miren qué largo es este cable. Este es, claro, este es el de 100. Miren, entonces, ¿qué color escogemos? Ay, todos son lindos. Creo que le voy a poner el verde. Sí, vamos a poner el verdecito. Ya está. Y aquí también tiene otra rosquita. Y enroscamos. Como todos los que... Yo no he usado mucho, les voy a decir, estos extensibles. Incluso ni en palillos. No los tengo. Por ahora no los tengo, están en mi mentecita, sí, para algún día tenerlos. Yo he usado, sí, con cables extensores así, pero que ya vienen con el palillo completos, que no son extensibles ni vienen con un cable separado, no. Miren, aquí está. Lindo, 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 se lo juro. Vamos a ver una cosita, un ratito. Miren, me había ido acá a traer estos que tengo. Miren, estos son los de una sola barrita, ¿sí? Este es un tunecino, este es del
2,5, un pequeñito que es para hilo súper finito. Y aquí tengo otro que es del 4. Estos son los que yo generalmente usaba. También tengo los de aluminio. Y miren, aparte de esto, un poquito aparte de esto, estos también yo los he usado, pero este tiene 2 puntas. Estos son los crochinet, que es para otro tipo de tejido. Vas por un lado con una lana, regresas por el otro lado con otra lana, se hacen trabajos muy bonitos. Estos de aquí son crochet de 2 puntas. También los tengo en metal, miren, que también se puede trabajar así. El tunecino, este tiene una punta y aquí tiene la otra punta. Tiene 2 puntas, esos son crochinet. Como les digo, yo tengo todos estos, pero así, con cable extensivo, nunca he tenido. Entonces, para tejer una colcha, ustedes le ponen la cantidad de puntos que quieran y se teje. Ya haré mis videos de tunecino, que también he trabajado bastante. Miren, lindo, hermoso. Eso quería enseñarles para compartir un poquito mi felicidad y todas las cosas que a veces uno puede tener con el tiempo, no es de la noche a la mañana. Y no sé, lindo, hermoso. Miren todo lo que tiene, lo que viene en esta cajita y me encanta. Se lo juro que me encanta esta cajita. Así, toda linda con su hebilla. No sé, hay cosas tan bonitas y que nos hacen sentirnos un poquito contentos. Listo. Espero que les haya gustado este video con esta muestra de estos crochets tunecino con extensible, que son muy prácticos, sobre todo si alguien teje, por ejemplo, colchas para bebé, mantas grandes, les va a ser sumamente útil. Como digo, no necesitamos comprar ni tener todas las herramientas, todos los crochets. Miren qué edad tengo yo, ya voy por los 6. Entonces, podía haberlos tenido antes, pero no, recién los tengo. Y así como uno compra una cosita, otra cosita, yo les digo que tengo palillos desde que era sumamente chiquita. Entonces, a veces queremos una cosa, pero paciencia, porque todo llega. De una u otra manera les va a llegar algún día lo que necesite. Como digo, si ustedes tejen colchas grandes, pues sí, algún día van y se lo compran, ahorran un poquito y compran sus extensibles y así pueden trabajar colchas, mantas de bebé, manteles, lo que ustedes deseen. Pero si no es algo que ustedes hacen con regularidad o para sacar algún ingreso que todos necesitamos, entonces no es necesario. Pero es importante saber y mirar y ver todas las cosas bonitas que hay en esta vida. Eso era todo. Estoy feliz, quería compartir mi contento y agradecer a todos ustedes por mirar mi canal. Compartan. Un abrazo. Chao, chao.